nosotros estamos acostumbrados a confiar en lo que tenemos, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, y olvidamos a Dios. Pero Dios tiene la capacidad, tiene el poder de multiplicar las cosas que tenemos si nosotros tenemos la confianza, tenemos esa seguridad de venir a Él y entregar lo que tenemos en sus manos. Dios siempre honra a aquellas personas que lo honran. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nuestra confianza debe estar puesta en Dios en todo tiempo. Debemos siempre confiar y esperar en el Señor, porque sabemos que Dios es el que tiene el control, es el que suple nuestras necesidades. Dios puede hacer que los campos florezcan, que los campos den frutos, den buena cosecha, para que haya alimento en todas las naciones. Porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y ha prometido que mientras haya esta tierra, habrá invierno, habrá sol y habrá sementera para todos los que viven en ella. Por eso no dejemos de alabar, de glorificar a Dios y esperar en Él en todo tiempo. La confianza la debemos unir, la confianza que nosotros tenemos en Dios, unirla con esa fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no vemos. Entonces, muchas personas se preocupan por el día de mañana. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Tenemos deudas. ¿Cómo vamos a proveer para todo esto? Pero Dios nos dice, ¿no ven ustedes cómo las aves comen? ¿Cómo los lirios del campo florecen? ¿Quién las alimenta? Dios. Entonces, ahí donde nosotros debemos aprender a confiar y a esperar en el Señor. Porque muchas veces las personas se desesperan y tienen un miedo de las cosas que pueden llegar a suceder. Porque el miedo no es algo presente, el miedo es algo futuro que se genera en nuestra mente y nos hace dudar y nos hace cometer y hacer malas decisiones. Pero si nosotros sabemos esperar, sabemos confiar y le pedimos a Dios sabiduría para nosotros movernos en lo que nosotros podemos hacer, Dios a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestras pocas cosas que tenemos, puede multiplicar y saciar todas nuestras necesidades. Por eso quiero que vayamos a la bendita palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos hable, que nos enseñe, que nos permita que esa palabra entre a nuestro corazón y esa palabra sea medicina para nuestra alma, para nuestros huesos, porque la palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios produce vida. Por eso donde se predica la palabra de Dios, se enseña el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay vida, hay esperanza, hay fruto, porque el Señor tiene el control. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 15, en el verso 32. Vamos a estar leyendo hasta el 38 y miramos cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo, en el desierto, donde lo único que hay es arena, pudo alimentar más de 4,000 personas. Habían hombres, mujeres, niños, y me imagino que también andarían animales en estas caravanas por el desierto que seguían a Jesús, pero el Señor les puede dar, les puede alimentar con unas pocas cosas. Entonces, confiemos en el Señor y esperemos en Él. Dice la bendita palabra de Dios: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo:
tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mire que los que vienen a buscar a Dios, vienen al Señor, no salen con las manos vacías, no salen con sus vientres vacíos, siempre llevan algo, siempre reciben de Dios y suplen sus necesidades. Entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Esa es siempre nuestra respuesta cuando nos enfrentamos a las crisis, a las necesidades. Siempre es esa respuesta, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos los recursos, nos falta todas las cosas, pero mira la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y a los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedía la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Mire cómo vemos aquí un milagro en medio de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que había que darle de comer a aquellos miles de personas que habían, 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esa era una cosa impresionante. ¿A dónde iban a ir a comprar panes? ¿A dónde iban a comprar más comida para darle a esta gente? Vemos que Dios puede hacer milagros en medio de tu necesidad y en medio de mi necesidad. No hay crisis, no hay ninguna devaluación de la moneda. Tenemos a un Dios de poder que si confiamos en Él y ponemos nuestra confianza en Él, van a venir los recursos, van a venir el alimento, va a venir el vestido. Dios nos va a proveer todas las cosas. Entonces, no es nuestra capacidad, sino el poder de Dios en nosotros. Confiemos en el Señor, confiemos en Dios. Hagamos lo que a nosotros nos corresponde. Vemos aquí que la respuesta de los que andaban con el Señor Jesucristo, sus discípulos, los más allegados, pero todo lo que hay son 7 peces, unos pocos, 7 panes, perdón, y unos pocos pececillos. Entonces, el Señor hace un milagro aquí para mostrar a los que andaban con Él que la confianza no era en lo que ellos pensaban que tenían, sino que la confianza era en Dios. Por eso nosotros debemos aprender y a confiar en el Señor en todo tiempo, mis queridos hermanos, amigos que siempre nos reunimos en este lugar para compartir la palabra del Señor, para escuchar el consejo de Dios, y los que están por las redes sociales, los que nos siguen a través de estos medios que son miles a través del mundo. Entonces usted no se quede con esta palabra, compártasela a otros, envíe este mensaje a otras personas para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios, porque donde está la palabra de Dios, donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hay vida, hay abundancia, hay tranquilidad, hay paz, hay libertad, hay gozo, hay oportunidades. Mire, una persona que anda con el Señor Jesucristo, una persona que aprende a confiar en Dios, para él hay oportunidades, para él hay nuevas puertas que se abren y conquistar sus sueños, sus deseos y aún mucho más. Por eso las personas, lo que pasa y sucede es que simplemente confían en que se están ganando un salario, un dinero cada mes para suplir las necesidades de su familia y se acostumbran a eso.
y dejan a un lado otros talentos que tienen. Si esos talentos son entregados a Dios y lo poco que usted tiene, Dios los multiplicará. Dios hará cosas grandes con lo que tú tienes. Por eso no dejemos de pedirle a Dios, venir al Señor en oración cada mañana, cada noche antes de acostarnos y darle gracias por lo que tenemos. Por esos pocos panes y esos pocos pececillos que tú tienes en la alacena, que tú tienes allá guardados, que tú vas a decir, Dios mío, están que se acaban, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer? Y ahí es donde Dios se glorifica, cuando usted aprende a confiar en el Señor. Y también encontramos en la palabra de Dios aquella viuda, una parábola que cuenta el Señor también, en los tiempos de Eliseo, en los tiempos de los profetas, una viuda que solamente lo que tenía era un poco de aceite. Y esta mujer confió en la palabra del profeta y pudo ver la mano de Dios fluyendo a través de este aceite que tenía, que nunca escaseó. Entonces, si usted aprende a confiar en el Señor, aprendemos a depender de Dios, mire, esté la crisis más grande que sea en el mundo, usted siempre va a tener su alimento, siempre va a tener su comida, porque Dios ha prometido darnos a nosotros el alimento cada día. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, este es el mensaje de hoy en día. Hoy es un día donde vemos que el sistema económico mundial, las grandes multinacionales, las empresas, los poderosos de la tierra, que no tienen a Dios en su corazón, que no tienen a Cristo y solo confían en sus números, en sus cantidades de dinero que tienen reservados para la crisis, se preocupan y mandan un mensaje negativo a las demás personas del mundo, a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir teniendo el control. Mientras ellos tengan el control y a través de la manipulación y el miedo puedan controlar a las personas, ellos siguen en el poder y siguen viviendo una vida agradable y en abundancia. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos el más grande, el todopoderoso, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros dependemos es de Dios. Por eso no se preocupe si hay recesión económica en el mundo, que no hay alimento, que no hay comida. Recuerda que eso poco que tú tienes, ese poco dinero que tienes, esa poca comida que tienes, Dios te la va a multiplicar y no le va a faltar el alimento. Porque Dios nos está diciendo que de lo poco que tú tienes, si tú confías en Él y le presenta a Él esa pequeña cantidad, Dios te la va a multiplicar y te va a saciar de todas tus necesidades. Aprende a confiar en el Señor y verás usted cómo la gloria de Dios la ve cada día y en sus caminos. Cristo es la solución y no se le olvide, Cristo salva, Cristo sana, Cristo resucita, Cristo hace milagros en todo tiempo. Entonces no te dejes confundir, no te dejes poner temor por lo que dicen los medios de comunicación, que no hay comida, que hay una crisis, que se va a acabar el alimento. Usted no se preocupe, que se preocupen ellos. Nosotros, de lo poco que tenemos, Dios lo va a multiplicar y nos va a mantener saciados. Dios es la respuesta a tu necesidad y a la necesidad de todas las personas que confían y esperan en Él en todo el mundo.